¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga, muy buenos días con cada uno de ustedes. Es lunes, es inicio de semana, pero también es el último día del mes de agosto y por ende también tenemos el final de la carta a los Romanos, el capítulo 16. El día de ayer estábamos leyendo la primera parte, hoy vamos a terminar con los últimos párrafos. Así que, ¿qué les parece si oramos para poder leer el texto que nos trae la palabra de Dios el día de hoy? Padre Celestial, gracias por tu bondad, por tu misericordia, gracias por el amor que tienes con nosotros. Te pedimos que puedas abrir nuestra mente y nuestro corazón para poder entender, aprender y aplicar aquello que tú quieres, Señor Dios mío, mostrarnos, enseñarnos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre tuyo, amén. Verso 17 dice: hermanos, les ruego que se fijen en los que causan divisiones y ponen tropiezo en contra de la enseñanza que ustedes recibieron. Apártense de ellos, porque no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios apetitos, y con sus palabras suaves y agradables engañan el corazón de la gente sencilla. Todos saben que ustedes han sido obedientes. Me alegro de su actitud. Y quiero que muestren sabiduría para hacer lo bueno, pero no para hacer lo malo. Así el Dios de paz aplastará pronto a Satanás bajo los pies de ustedes. Que nuestro Señor Jesús les dé su gracia. Hasta aquí la primera parte. Pablo empieza diciendo: hermanos, les ruego que se fijen en aquellos que causan división y ponen tropiezos. Pablo estaba despidiéndose y en la primera parte estaba mencionando a las personas que habían colaborado con él, a las personas que habían sido partícipes del ministerio de Pablo, quien estaba llevando la carta, nuestra hermana Febe, la diaconisa de la iglesia en Cencrea, creo que es. Menciona a Aquila, a Priscila, Aquila, a Trifena, a Trifosa. Entonces, pero hace una pausa Pablo, porque en medio de la despedida él quiere mencionar un aspecto muy importante para la iglesia. Es una advertencia contra aquellos que causan divisiones y tropiezos y que van en contra de la enseñanza que la iglesia estaba recibiendo. ¿Saben qué? Pablo ya había mencionado que quizás había judíos en la iglesia en Roma que estaban queriendo judaizar a los gentiles, que esto no debería ser. Pero en este punto Pablo se está refiriendo a un grupo más pequeño, quizás mucho más reducido y peligroso, aquellos que les gusta causar división, aquellos que venían con un discurso y cuyo objetivo era distorsionar el mensaje original de Jesucristo. Yo quiero contar una anécdota. Hace muchos años llegó a la célula donde trabajábamos con jóvenes otro muchacho que tenía el lenguaje, tenía el aspecto, tenía el perfil de alguien que conocía de la palabra de Dios y participó unas semanas. Luego de estas semanas, cuando ya lo íbamos conociendo, notamos algo diferente en él, algo que no nos puso en alerta, y era que algunas de las cosas que él decía en sus conversaciones no estaban de acuerdo a la palabra de Dios. Fue en ese momento cuando lo llevé a un costado aparte y le pregunté: ¿de dónde vienes tú? Porque tú ya conoces de la palabra de Dios. A lo que él me responde: vengo de la iglesia Creciendo en Gracia. Cuando él menciona esta iglesia, inmediatamente le digo: ¿quién es el fundador de esta iglesia? Dice: el pastor Jesús de Miranda. Si alguien reconoce estos nombres, la iglesia Creciendo en Gracia y este hombre Jesús de Miranda son aquellos que promulgaban ya la venida de Jesucristo hombre y la doctrina y la costumbre de tatuarse el 666 en alguna parte del cuerpo, y una serie más de herejías y textos tergiversados y falsa doctrina más. Y yo le digo: ¿qué has venido a buscar aquí?
Yo he venido a hablar con los jóvenes, a enseñarles la palabra, a liberarlos, a enseñarles que el pecado ya no existe. Y unas cosas más. Yo le dije, ¿no? Mira, aquí no tienes nada que hacer. Regresa de donde viniste. Ve y sigue congregando donde estás. Y si me permites decirte, cambia de manera de pensar. Deja esas iniciativas, deja esa costumbre, ya, y acepta la palabra como es, porque lo que tú estás creyendo está incorrecto, ¿no? Y aquí no eres bienvenido. Este muchacho era una persona que venía a causar división, a enseñar algo completamente incorrecto acerca de la doctrina de Dios. Era un lobo vestido de oveja. Quizás Pablo se refería a este tipo de personas cuando hace esta advertencia a la iglesia que está en Roma, queridos hermanos. A estas personas que lo que quieren y buscan es aprovecharse quizás de la inocencia de estos nuevos creyentes que están en pleno crecimiento, con el fin egoísta de nutrir sus propias ambiciones, de obtener alguna ganancia, o simplemente eso, tergiversar el evangelio. Estas iniciativas, como dice Pablo, son egoístas, buscan saciar sus propios vientres, ¿no? Quizás no solamente eso, sino hasta tienen unas iniciativas diabólicas. Y la advertencia es que se aparten de estas personas. Esa es la advertencia que hay. Estas personas van a existir. Toda persona que venga con el discurso de querer aprovecharse, de querer causar división o ponerte en contra del hermano o de tu pastor o de tu líder, es alguien a quien debes tener muy en cuenta y muy alerta con lo que te está diciendo. Hay que tener mucho cuidado con estas personas. Pablo da esa advertencia. En el verso 19 dice: todos saben que ustedes han sido obedientes y me alegro de su actitud y quiero que muestren sabiduría para hacer lo bueno, pero no para hacer lo malo. Eso les está diciendo que no se dejen engañar. Ustedes son sabios, se van a dar cuenta. Sean sabios para no caer en lo malo, en aquello que ustedes vean que está mal. No se dejen guiar por esas cosas malas. Y un versículo anterior dice: estos vienen con palabras suaves y agradables que engañan al corazón de gente sencilla. La advertencia de Pablo en esta primera parte, justamente con estas personas que vienen a querer romper la unidad, a aprovecharse del corazón sensible, del corazón sencillo, del corazón humilde, de aquel nuevo convertido. Y les dice a la iglesia: sean sabios, sean prudentes, no se dejen engañar por estas palabras suaves, melosas. No lo hagan, apártense del mal, estén alertas. Verso 21 dice: le manda saludos Timoteo. Retoma los saludos Pablo después de hacer la advertencia: mi compañero de trabajo, también Lucio, Jasón y Sosípatro, mis paisanos. Yo, Tercio, que estoy escribiendo esta carta, también les mando saludos en el Señor. Los saluda Gayo. Estoy alojado en su casa, que él pone a disposición de toda la iglesia. También los saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Aquí retomó los saludos Pablo, que había empezado al principio del capítulo 16, después de hacer la advertencia. Y qué bonito es encontrar estos nombres de estas personas, como decía el día de ayer, personas que han sido partícipes del ministerio de Pablo, son partícipes del servicio en la iglesia, son partícipes de la expansión del evangelio, dando sus bienes, dando sus casas, poniendo sus departamentos, sus casas, sus hogares a disposición del evangelio. Y estos son los que se mencionan. Mencionaron a Aquila, a Priscila, que habían dado su casa, ahora a Gayo, que también había abierto su casa para que puedan hacer una iglesia ahí, el que está escribiendo la carta también, Tercio, Timoteo, que está junto a él. Hermanos,
quizás nuestro nombre, como decía en el devocional de ayer, quizás nuestro nombre no aparezca en la lista de Pablo, ¿no? O la lista de alguien. Pero créanme, nuestros nombres van a aparecer junto a los de estos grandes siervos de Dios. Nuestros nombres van a aparecer junto a los de nuestros hermanos allá en el cielo. Porque allí se está escribiendo en el libro de la vida nuestros nombres, ¿no? Es ese lugar donde va a estar eternamente. Y cuando llegue el momento también, el Señor Jesucristo nos va a llamar por nuestro nombre para darnos uno nuevo, ¿no? Qué bonito, ¿no? Bueno, y Pablo está despidiéndose de aquí, mencionando a los hermanos que colaboran con él, ¿no? Dice: alabemos a Dios, que puede hacerlos ustedes firmes conforme al evangelio que yo anuncio y la enseñanza acerca de Jesucristo. Esto está de acuerdo con lo que Dios ha revelado en su designio secreto, lo cual estuvo desde antes que el mundo existiera, pero ahora se ha dado a conocer por los escritos de los profetas, de acuerdo con el mandato del Dios eterno. Este secreto del plan de Dios se ha dado a conocer a todas las naciones para que crean y obedezcan. A Dios, el único y sabio, sea la gloria para siempre, por medio de Jesucristo. Amén. Alabemos a Dios. Es la doxología, la despedida de Pablo a la iglesia de Roma. Y yo imagino la emoción de los hermanos cuando están terminando de leer la carta. Alabemos a Dios, que puede hacerlos a ustedes firmes conforme al evangelio que yo anuncio. Ese era el deseo de Pablo. Alabemos a Dios, nosotros también, porque el deseo de nuestro Señor Jesucristo es que perseveremos en su palabra. El deseo de nuestro Señor Jesucristo es que perseveremos hasta el final, que seamos constantes, que guardemos la fe, que acabemos la carrera, que lleguemos a la meta, para que, como dijo Pablo, podamos nosotros llegar y esperar aquella corona de la vida reservada, dice, para aquellos, ¿no? Para nosotros. Hermanos, sigamos nosotros esforzándonos, sigamos perseverando en la palabra de Dios, sigamos perseverando en la predicación del evangelio. No le prestemos atención a las conversaciones y discusiones banales, como hablan acerca de la comida o del día de reposo, ¿no? O por las vestimentas, cosas banales que nada vienen a funcionar ni a aumentar nuestra relación o comunión con Cristo. Ya lo dijo Pablo en capítulos anteriores. Perseveremos en la fe, perseveremos en el evangelio, perseveremos en Jesucristo. Y al único y sabio Dios sea la gloria para siempre, por medio de Jesucristo. Esa es nuestro saludo y nuestra exaltación también. Dios les bendiga, queridos hermanos. Estemos atentos a lo que Pablo ha podido mostrarnos en estas sus cartas, a lo que Dios ha podido revelar a nuestros corazones. Quiero orar para poder despedirnos. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por aquello que tú quieres enseñarnos. Te pedimos que, como está escrito, Señor Dios mío, aquí, tú puedes ayudarnos a ser sabios y reconocer, Dios mío, aquellos discursos peligrosos, Señor Dios mío. Aquellos discursos, Señor, o aquellos hombres que quieren desviar o tergiversarnos, Señor Dios mío, o apartarnos de tu palabra o de tus caminos. Te pedimos, Señor, darnos, Dios mío, la sabiduría para poder estar alerta frente a estas situaciones, Señor. Ayúdanos a cuidar también, Padre Celestial, a estos pequeños o estos débiles en la fe, Padre Celestial, a poder estar alerta, Señor Jesús, porque tu palabra dice que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Permítenos también estar atentos, Señor, a esta situación. Pon en nuestros labios tu evangelio, pon en nuestros labios, Señor Dios mío, tu palabra, para que tu reino se siga extendiendo. Úsanos, Señor Jesús. Por favor. Gracias, Padre Celestial. En el nombre tuyo, a ti sea toda honra, toda gloria.
En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, tengan un precioso día, tengan un excelente día. No olvide suscribirse a este canal y estar atentos de los devocionales que nosotros publicamos diariamente. Compártalo también usted. Comparta y sea de bendición también para alguien. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas bendiciones.